Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir este hermoso elefantito que yo lo he llamado elefantito feliz, elefantito arcoíris. Es muy bonito, tiene su elaboración, ¿por qué? Porque requiere ciertos pasos, ya que vamos cambiando de color en las vueltas. Bueno, para ello vamos a necesitar 6 colores diferentes de hilado, vellón siliconado, tijeras, aguja de crochet número 3 milímetros porque es el grosor de mi hilado que estoy usando, acrílico cashmilón 2/7 que es un hilado delgado bebé, aguja lanera, aguja también para coser, ese que cosemos a mano, porque vamos a necesitar coser con color negro las 2 perlitas que vamos a estar utilizando, ¿sí? Bueno, vieron los detalles, lo bonito que está. Es muy bonito. Pueden ustedes ponerle aquí una cuerdita y pueden hacer un colgante. Bueno, y todo lo que su imaginación les dé y lo que deseen crear. Bueno, también les digo que sí, que hay que prestar un poco de atención, pero se puede realizar. ¿Qué les parece si comenzamos a hacer esta belleza? Tomamos el color con el cual vamos a comenzar a hacer el elefantito y vamos a tomar un hilo con la aguja. Ahora lo que vamos a hacer es 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 14 y 15. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, la cadena número 15 no la vamos a tejer y vamos a empezar a tejer en la segunda cadena. Vamos a comenzar con un aumento que serían 2 medios puntos en el mismo lugar y luego vamos a tejer 13 medios puntos punto por punto. 1 o puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Cuando terminamos el punto número 13, vamos a cortar el hilo. Muy bien. Tomamos el siguiente color. Ahora vamos a comenzar la vuelta número 3. Para comenzar la vuelta número 3, desarmamos el último punto de color turquesa y vamos a enganchar el próximo color. Bien. Apretamos un poquito el color. Bien. Y vamos a levantar una cadena de altura, giramos la labor y vamos a hacer 14 medios puntos. Y cuando lleguemos al último punto, vamos a hacer un aumento. Tres, 4, yo voy a seguir tejiendo.
Y cuando lleguemos a esos puntos, que sería el último punto, hacemos un aumento. Tejemos los 14 medios puntos. Acá ya estamos en el anteúltimo punto. Y en este último punto lo que vamos a hacer es, tomamos de atrás hacia adelante para encontrar bien el punto. Y ahora lo tomamos bien. Y hacemos un aumento. 2 medios puntos o 2 puntos bajos en el mismo lugar. Levanto una cadena de altura, giramos la labor y vamos a comenzar la vuelta número 4. Un aumento en el primer medio punto. Y vamos a hacer 15 medios puntos, un punto en cada punto, hasta llegar al final de la vuelta. Yo voy a seguir tejiendo y cuando termino les muestro cómo queda. Cuando terminamos el color verde manzana, tomamos el siguiente color y vamos a cerrar el último punto con el color que continuamos, con el amarillo. Bien, vamos a ajustar un poquito los hilos. Bien, y hacemos una cadena al aire. Vamos a comenzar con la vuelta número 5, que serían 16 medios puntos. Y en el último medio punto vamos a hacer un aumento. Un medio punto por cada medio punto. Cuando llego al aumento les muestro. Aquí llegamos al último medio punto y vamos a hacer un aumento. Sí está bueno que vayamos contando los puntos para que este punto que siempre se encuentra al final, que muchas veces está escondido, así lo vamos a hacer si nosotros contamos. Levantamos una cadena de altura, giramos la labor y vamos a comenzar con la vuelta número 6, que van a ser un aumento y 17 medios puntos. Comenzamos con el aumento. Siempre también recuerden de hacer la cadena de altura. Ahí hicimos el aumento y acá hacemos los 17 medios puntos. Vamos haciendo punto por punto y ya en esta vuelta lo que podríamos hacer al finalizar es ir escondiendo todas las colitas de hilos para que no sean tantos hilos para esconder al final. Yo voy a seguir tejiendo y cuando termine aquí les muestro cómo continuamos. Cuando finalizamos la vuelta, recuerden siempre el último punto cerrarlo con el color que continuamos, en este caso el color naranja. Bien, apretamos un poquito y vamos a hacer una cadena al aire y comenzamos la vuelta número 7. Como se estarán dando cuenta, vamos haciendo 2 vueltas por cada color. Esta quedó más finita. ¿Por qué? Porque fueron la fila de cadenas y una vuelta, pero serían 2 vueltas en total. Giramos la labor y comenzamos, como les dije, la vuelta número 7. Acá yo ya escondí los hilos, cada color con el color correspondiente, ¿sí? Escondemos en cada color los hilos. La vuelta número 7 serían 18 medios puntos y un aumento. Vamos contando. Bien, hacemos los 18 medios puntos.
punto por cada punto. ¿Sí? Yo cuando finalizo les muestro cómo hacer. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer el aumento en este puntito que está acá, ¿sí? No se lo tienen que olvidar, por eso muchas veces conviene de atrás hacia adelante acomodarlo y luego hacer el aumento. 1 y 2. Bien, ahora viene la vuelta número 8. La vuelta número 8, 9, 10 y 11, o sea, las próximas 4 vueltas, las vamos a hacer con 16 medios puntos. Levanto una cadena al aire, giramos la labor, siempre cambiamos de color, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Acá nos tienen que quedar 4 medios puntos sin tejer. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Ahora, acá, en este punto número 16, vamos a cambiar de color, porque son 2 vueltas por color. Tomamos el nuevo color, cerramos el último punto y vamos ahora a ajustar un poquito. Levantamos una cadena con el color rojo y vamos a... ¿No la quiere tomar? No la tomé. Ahí, completa. Y vamos a hacer la vuelta 9, que serían 16 medios puntos. Giramos la labor y volvemos a hacer lo mismo, ¿sí? O sea, la vuelta roja, ¿sí? Yo voy a hacer los 16 medios puntos y finalizo y les muestro. Finalizada la vuelta 9, levanto una cadena otra vez con el color rojo y volvemos a hacer 16 medios puntos, un punto en cada punto con el color rojo. El último punto de la vuelta número 10 lo vamos a cerrar con el nuevo color. Levantamos una cadena de altura y ahora comenzamos la vuelta número 11 con 16 medios puntos con este color. Así que vamos a hacer toda esta vuelta y podemos ir escondiendo ya estas colitas de hilos que tenemos. Así que continuamos tejiendo 16 medios puntos. Finalizada la vuelta número 11, vamos a comenzar con la 12, levanto una cadena de altura, giramos la labor y vamos a comenzar haciendo 16 medios puntos con el color fucsia. Y luego hay que hacer 5 cadenas al aire. (15) y 16.
Vamos a tomar todo el punto, pero ahora vamos a cambiar de color. ¿Por qué lo hacemos ahora? Porque vamos a tener una mejor terminación. Tomamos el color turquesa nuevamente, pasamos, ajustamos con el color fucsia. Muy bien, y vamos a hacer ahora las 5 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí terminamos la vuelta número 12. Ahora vamos a comenzar la vuelta número 13, que serían, volvemos por las cadenas, hacemos 4 medios puntos y luego 16 medios puntos. Muy bien. Vamos a girar la labor. Ya hemos hecho, en la cadena número 5 hicimos esa cadena al aire. Entonces volvemos por la segunda cadena. 1, 2, 3, 4. Y ahora enseguida nos enganchamos en este primer medio punto, ¿sí? En este. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Hasta que terminamos de tejer hasta aquí. Finalizada la vuelta 13, vamos a hacer ahora la vuelta 14, 15, 16 y 17 con 20 medios puntos, ¿sí? O sea, un punto en cada punto. Yo voy a seguir tejiendo toda esta vuelta y en la próxima vamos a cambiar de color. Cuando finalice, cambiamos de color. Finalizada la vuelta número 14, cerramos con el nuevo color, levantamos una cadena, giramos la labor y comenzamos a hacer con el verde manzana 2 vueltas de 20 medios puntos, o sea, un punto en cada punto. Así que toda esta vuelta, ¿sí? Toda esta vuelta, que sería la vuelta número 15, la vamos a hacer con este color verde manzana, y la vuelta 16 también. Cuando finalizo esas 2 vueltas les muestro cómo cambiamos de color. 20 medios puntos. Finalizada la vuelta número 16, comenzamos con la 17. En el último punto tomamos ya el nuevo color. Giramos y hacemos con el color amarillo 20 medios puntos o puntos bajos, como veníamos haciendo, ¿sí? Bien. Muy bien, un punto en cada punto. Ahora comenzamos con la vuelta 18. Levanto una cadena de altura y vamos a hacer 14 medios puntos con color amarillo. 2, 3, 4, 11, 12, 13 y 14. Para saber si hemos hecho bien los puntos, aquí nos tienen que quedar 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Cortamos el hilo amarillo. Y ahora vamos a tomar el color que continúa. Tomamos el nuevo color y lo que vamos a hacer es
desarmar el último punto como hemos venido haciendo y comenzar a hacer otra vez. Son 14 medios puntos. Tejemos con color naranja 14 medios puntos, como hicimos con el color amarillo. Ahora, con el mismo color naranja, cuando finalizamos hacemos una cadena de altura y volvemos a hacer 14 medios puntos o 14 puntos bajos. Cuando finalizamos los 14 medios puntos con el color naranja, tomamos el color que continúa. Yo en este caso voy a seguir con fucsia, ¿sí? Tendríamos que seguir con color rojo, pero yo en la otra parte que ya tengo tejida me confundí y tejí con este color, así que lo voy a hacer igual para que me queden los dos lados iguales. Bien, vamos a hacer, en total tendríamos que hacer, vamos por la vuelta 20, 6 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, y ahora volvemos por las 6 cadenas. Levanto una cadena más de altura y en la segunda cadena comienzo a tejer, punto por punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tejemos ahora los 14 medios puntos desde el primero. 1, 2, hasta que lleguemos a tejer los 14 medios puntos. Bien, nosotros hicimos las cadenas corresponderían a la fila número 20 y la vuelta número 21 comenzamos tejiendo, luego hacemos, no hay que hacer los 14 medios puntos, sino que hay que hacer 12 medios puntos, o sea, 2 puntos antes del final, porque vamos a hacer una disminución. Esta sería la vuelta 21. Bien, acá ya llegué a los 2 últimos puntos, ¿sí? Bien, entonces ahora lo que hacemos es una disminución. Paso el punto, ¿sí? Vuelvo a pasar el último punto tomando lazada. Me quedarían 3 aritos. Tomo lazada y cierro los 3 juntos. Esta es una disminución. Una manera de hacer disminuciones. Levanto una cadena, giro la labor. Esta sería la vuelta, yo estoy anotando por eso. Y ahora esta sería la vuelta 21. Ahora vamos a comenzar con la vuelta 22, que sería una disminución al comienzo. Tomamos, ¿sí? Tomamos el otro punto y ahora cerramos los 3 juntos. Y ahora hacemos 17 medios puntos. Esta sería la vuelta número 22. Sí, serían 17 medios puntos. Una disminución y 17 medios puntos. Yo se los digo por si ustedes quieren ir contando para ver si tienen todos los puntos o lo quieren anotar para volver a hacer el elefantito. Un punto en cada punto. Y la vuelta donde finalizamos sería, enganchamos en el último punto del color fucsia, cerramos y vamos a hacer una cadena al aire, como veníamos haciendo. Lo voy a desarmar. Bien, giramos la labor y vamos a hacer
16 medios puntos y una disminución. Bueno, teje punto por punto y cuando llegamos a los dos últimos puntos hacemos la disminución. Es un medio punto por cada medio punto de la vuelta anterior como veníamos haciendo. Cuando llego a los dos puntos que me faltan, les voy a mostrar otra vez cómo hacemos la disminución. Aquí llegué a los dos últimos medios puntos de este elefantito. Pasamos el punto, tomamos el siguiente, tomamos lazada, tenemos 3 aritos, tomamos lazada, cerramos los 3 juntos, cortamos el hilo, tomamos lazada otra vez y hacemos un nudito. Ajustamos, escondemos los hilos y continuamos. Lo que vamos a necesitar ahora son 2 piezas, o sea, acabamos de hacer esta pieza, necesitamos otra exactamente igual, ¿sí? Y ahora vamos a comenzar a hacerle la terminación a este hermoso elefantito. Lo primero que hacemos es juntar las 2 piezas, ponerlas, ¿sí?, una arriba de la otra. Vamos a elegir cuál es la del derecho y cuál es la del revés, ya que esto es reversible, entonces que queden bien terminadas las 2 partes. Nos vamos a poner de costado y vamos a comenzar con la aguja de crochet pasando por uno de los lados y por otro de los lados, ¿sí? Tomamos el color turquesa, lo pasamos y vamos a estar realizando una cadena al aire y vamos a hacer en ese mismo lugar un punto, un medio punto. Bien, tomamos el siguiente punto de uno de los lados, el siguiente del otro lado, pasamos y hacemos un medio punto. Volvemos a tomar un punto de este lado, tomamos un punto del otro lado, ¿sí? Tomamos lazada y vamos a hacer un punto bajo. Otra vez tomamos una parte y otra parte de atrás y vamos llevándonos la colita del hilo para esconder y hacemos medios puntos, ¿sí? Bien. Muy bien. Y así, punto por punto, hasta que lleguemos a este lugar y les muestro cómo continuamos. Una vez que ya escondimos lo suficiente del hilo que veníamos llevando, ya no es necesario, lo podemos cortar. Tomamos este puntito de arriba y el otro de atrás del mismo lugar, ¿sí? A la misma altura, quiero decir. Y hacemos un punto bajo. Tomamos el siguiente medio punto. Bien. Continuamos. Tomamos, bien. Muy bien. Y acá tomamos, bien. Y cerramos. Y en este último medio punto, ¿sí?, tomamos de acá, cerramos, pero en vez de cerrar, cortamos el hilo. En vez de cerrar con el color turquesa, vamos a cerrar con el color verde manzana. Bien, ahora tomamos el hilo verde manzana, cerramos, ajustamos el color turquesa. Si quieren podemos dejar los hilos por detrás, no pasa nada. Después los vamos a esconder con aguja lanera. Y este está cerrado. Entonces ahora tomamos el color verde manzana de un lado y el verde manzana del otro lado, ¿sí? Aquí y aquí. Bien, lo tomo y hago un medio punto. Paso otra vez por aquí y hago un medio punto. Bien, pero en este medio punto, ¿yo qué voy a hacer? Voy a cerrar con el color amarillo.
Cortamos el hilo, tomamos el amarillo, cerramos con amarillo, ajustamos los hilitos, después vamos a esconder todo con aguja lanera. Vamos a pasar por este punto, pasar por el de atrás y vamos a tomar el punto por completo. Bien, ahora vamos a tomar otra vez el punto y lo tomamos por detrás, pero acordémonos de que este punto no lo vamos a cerrar ahora con este color, sino lo vamos a cerrar con el color naranja. Cortamos el hilo y cerramos con el color naranja. Bueno, ahora vamos a hacer este color, este punto de aquí y este punto de aquí, y vamos a traer el hilo acá, cerramos. Bien, y este otro punto lo vamos a hacer, si bien los puntos no están, solo estamos haciendo nosotros puntos para cerrar con aguja lanera. Con esto hacemos lo mismo, y esto que estuvimos haciendo acá lo vamos a hacer con todos los colores hasta que lleguemos al color rojo. Yo voy a seguir tejiendo y luego les muestro cómo hacemos el rojo. Antes de cambiar al color rojo les quiero mostrar algo que les va a ser útil para esconder todos los hilos sin tener que llevarlos con la aguja lanera por dentro. Entonces, del tejido. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar. ¿Vieron que están así? De un lado quedaron todos los hilos. Bueno, vamos a tomar nosotros la aguja lanera, vamos a enganchar el hilo de cada color y lo vamos a meter para adentro. ¿Sí? Lo metemos para adentro. Y después adentro nosotros le vamos a hacer un nudito. Entonces eso no se va a ver porque va a quedar con el relleno, ¿sí? Entonces le hacemos un nudito, vamos a trabar todos los hilos y esto es lo que vamos a hacer color por color. Es muy fácil, entonces no estamos preocupados porque que la manera de hacer esto es como... Siempre yo creo que lo que a toda tejedora no nos gusta es la parte de esconder los hilos. Creo, bueno, por lo menos me pasa eso a mí, ¿no? Es lindo tejer. Disculpen si no les mostré en la cámara. ¿Sí? Esto es lo que hacemos. Pasamos, enganchamos el hilo y se mete para adentro. ¿Sí? Bueno, esto es lo que vamos a hacer a lo largo de todos los colorcitos. Estos y todos los de la otra vuelta. Los de la otra vuelta, bueno, los vamos a meter para adentro o después cuando mucho vemos cómo hacemos. Finalizo y les muestro. Una vez que pasamos todos los hilos, damos vuelta a la pieza, ¿sí? Y vamos a empezar a separar los hilitos y vamos a hacer nudos, ¿sí? Por color. Por ejemplo, acá tenemos el color este que quedó enredado. Bueno, vamos a agarrar, por ejemplo, el color este. Hacemos 2 nuditos. Podemos también agarrar y aprovechar y hacer unos nuditos con este color. Si quieren, tienen algún color medio largo, lo pueden cortar. Total, no se preocupen que esto no se va a ver, ¿sí? No es que después va a estar camuflado con el relleno, así que no se va a ver. Pero sí estaría bueno que por color nosotros vayamos haciendo por lo menos un nudito. ¿Sí? Si quieren cortar un poco los hilos, los cortan, total se esconde, sirve para relleno también. Y esto es lo que van a hacer con todos los hilitos. Una vez que hemos escondido los hilos, volvemos a dar vuelta a la pieza, la ponemos del lado del derecho. Ahora estamos con el color fucsia. Bueno, con el color fucsia, el último punto lo vamos a cerrar con color rojo, ¿sí? Como veníamos haciendo. Porque son 2 filas por color. Por eso hacemos 2 puntos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es meternos en este lugar, pasar por el otro lado también y hacer un medio punto
Nos ponemos aquí en la esquina, aquí también en la esquina. Vamos pasando, si quieren van pasando de una pieza, después pasan la otra y hacemos medios puntos, ¿sí? Llegamos a este lugar y hacemos otro medio punto. Aquí tenemos medio punto por medio punto, ¿sí? Acá están los puntos que se ven, así que está buenísimo porque se sabe dónde hay que hacer punto por punto. Así que acá, medio punto por medio punto, volvemos a hacer un medio punto. Todo el color rojo. Si ustedes tienen ganas de hacer otra forma de esconder los hilos, lo pueden hacer. Si ustedes tienen ganas de hacer el borde de un solo color, también lo pueden hacer. También se puede coser con un solo color con aguja lanera. Pero yo quería mostrarles también esta manera de cómo poder hacerlo para que el elefantito quede arcoíris. Bueno, esto lo vamos a seguir haciendo hasta que lleguemos aquí, que vamos a cambiar de color. Cuando lleguemos a este último medio punto lo vamos a hacer y vamos a girar el elefantito porque acá también vamos a hacer uno de color rojo. Vamos a pasar y acá sí lo vamos a cambiar de color, ¿sí? Tejemos todos estos puntos y este de acá también. Y volvemos a hacer lo mismo que estuvimos haciendo en las vueltas anteriores. Bien, cambiamos de color, hacemos un punto y medio, ¿sí? Porque no serían dos, ¿sí? Tejemos un punto completo y tejemos medio porque lo vamos a cerrar con el color que continúa, ¿sí? Bien. Esta es la manera que yo les propongo. Si ustedes tienen ganas, como les dije anteriormente, de hacerlo de un solo color y hacerlo con un borde diferente, va a estar buenísimo porque se va a notar bien también todo ese borde de otro color. Bueno, hacemos otro punto más aquí. Pasamos aquí. Pasamos aquí. Esto lo pongo acá. Y acá vamos a seguir tejiendo porque seguimos con color fucsia, ¿sí? Hacemos un medio punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la trompita sigue con color fucsia de los dos lados. Entonces vamos a continuar. Si podemos nos vamos a llevar el color fucsia, si no, luego lo escondemos. Bueno, ahora sí tomamos un punto de un lado, un punto del otro y hacemos un medio punto. Un punto de un lado, un punto del otro lado y hacemos un medio punto. Toda la trompita es de color fucsia. Tomamos uno de los lados, uno del otro lado y hacemos un medio punto. Bien. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la trompita de color fucsia. Hasta que lleguemos al último punto de color fucsia, ¿sí? Bueno, esto lo hacemos hasta aquí y les muestro. En esta parte lo que podríamos hacer es sacar el ganchito este y poner un marcapuntos. Entonces nosotros podemos rellenar la naricita un poquito, ¿sí? Bueno, ponemos el marcador acá y rellenamos un poquito la nariz. Y ahora volvemos a hacer lo mismo con todos estos puntos. Acá sí pasaría lo mismo que en este. Tejemos estos puntitos y después acá se teje todo amarillo, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar. Cuando llegamos, vieron al color amarillo que ya pasamos por el color naranja, seguimos tejiendo puntos.
Todos estos puntos son de color amarillo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer medios puntos. Todo de color amarillo. Los hilos, sí, luego estos los vamos a esconder con aguja lanera, ¿sí? Porque ya no podemos dar vuelta al muñequito, sino que vamos a esconderlos con aguja lanera. Bueno, hacemos este medio punto que falta, de color amarillo, ¿sí? Vamos a hacerlo completo, porque ahora tenemos que volver a ponernos aquí, nos posicionamos otra vez en el color amarillo, pasamos una vez más, pasamos los dos hilos y ahora sí cortamos. Y ahora continuamos haciendo lo que veníamos haciendo, ¿sí? Tomamos el color verde, hacemos un punto y medio, cerramos con el color turquesa, luego hacemos estos puntitos color turquesa y vamos cambiando. Acá volvemos otra vez a hacer todos los puntitos y así hasta que llegamos allá. Bueno, yo voy a continuar tejiendo, ¿sí? Y vamos a ir comenzando a rellenar el elefantito. Vamos tomando vellón siliconado y vamos aprovechando para ir colocando relleno al almohadoncito. Le vamos a poner a la patita, ¿sí? Y vamos a empezar a rellenar. Vamos a ir tomando el vellón de a poco, ¿sí? De a pocas cantidades, porque no tiene que ser recontra apretado, ¿sí? Sino que vamos rellenando a medida que vamos haciéndolo, ¿sí? Continuamos. Cuando finalizamos de tejer toda esta parte, vamos a cortar el hilo y vamos a terminar con aguja lanera para que tenga un mejor acabado. Vamos a pasarnos a este punto, ¿sí? Vamos a pasarlo completo y vamos a pasarnos por el punto anterior, el que hicimos recién. Y ahí vamos a cerrar para que quede una mejor terminación de la patita. Escondemos los hilos y les muestro cómo continuamos. Y aquí ya estaría cosido el elefantito. Les muestro cómo queda por de relleno y cosido. Que en realidad lo hemos tejido, ¿sí? Quedó precioso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer son las orejitas. Tomamos el color amarillo y vamos a hacer un anillo mágico. Dentro de ese anillo mágico, lo que vamos a hacer es levantar un punto y vamos a hacer 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Muy bien. Ahora vamos a hacer la vuelta número 2. La vuelta número 2 es una cadena de altura, giramos la labor y hacemos un aumento. O sea que nos van a quedar 6 medios puntos. 4, 5 y uno más, 6. Cortamos el hilo y tomamos el siguiente color. Tomamos el color verde, desarmamos el último punto y vamos a cerrar con color verde como veníamos haciendo. Incorporamos el nuevo color, bien, juntamos un poquito, bien, podemos cerrar un poco el aro, ahí está, bien, y hacemos una cadena de altura. Giramos la labor y ahora lo que vamos a hacer es en la tercera vuelta un medio punto y un aumento.
que serían 2 puntos en el mismo punto, un medio punto en el siguiente y en el siguiente medio punto 2 puntos juntos, un medio punto y en este último un aumento. Recuerden que son 2 vueltas por color, entonces ahora vamos a hacer una cadena de altura, giramos la labor y hacemos la vuelta número 4, que son 2 medios puntos y un aumento. 1, 2 medios puntos y en el siguiente un aumento. 2 medios puntos o 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 puntos sueltos o 2 puntos separados y ahora 2 puntos juntos. 1 y 2. Otra vez, un medio punto, otro medio punto y ahora 2 medios puntos juntos en el mismo lugar. 1 y el último no lo cierro. Cortamos el hilo y cambiamos de color. Y ahora hacemos la última vuelta, que sería la quinta, cambiando de color otra vez. Y vamos a hacer una vuelta. Levanto una cadena de altura, giramos la labor y hacemos ahora 3 medios puntos y un aumento. 1, 2, 3 medios puntos y un aumento. 2 medios puntos en el mismo lugar. 1, 2, 3 y 2 medios puntos en el mismo lugar. Otra vez. 1, 2 y 3. Y ahora 2 medios puntos en el mismo lugar. Y ahora sí hacemos los 2 medios puntos completos porque ya terminaríamos la vuelta. Cortamos el hilo. Hacemos un nudito. Escondemos los hilos y hacemos otra orejita exactamente igual a esta. Lo que vamos a hacer con este arito es cerrarlo bien, hacer un nudito, esconder todos los hilos y hacemos una orejita igual a esta. Ahora lo que vamos a hacer es tomar una de las orejitas y vamos a tomar directamente el color amarillo. Vamos a enhebrar el hilo amarillo y más o menos por donde está el color amarillo, ¿sí? Como bien estoy diciendo, vamos a coser la orejita. Podemos hacerle un nudito en la parte del color amarillo, ¿sí? En el borde, porque después lo vamos a meter para adentro. Entonces tiramos para que este nudito vuelva adentro. Entonces no lo vamos a ver, después nos vamos a ocupar eso de que quede adentro. Bien. Entonces ahora lo que vamos a ir haciendo es coser esta orejita. Vamos a volver un poquito para atrás con color amarillo, ¿sí? Unas puntaditas, ¿sí? Y vamos a ir haciendo esto todo por el color amarillo, ¿sí? Y aunque sean de otro color, vamos a hacerlo igual con color amarillo. Vamos a coser por acá. Tomamos uno de los puntitos de abajo, pasamos otra vez. Y así lo vamos a ir haciendo con toda la orejita. Es muy fácil. Tomamos un poco de lo de abajo. Voy a hacer así mejor. Y tomamos un poquito de la orejita. Bien, tomamos de abajo. Y tomamos de la orejita. Bien.
Esto es todo lo que se va a hacer para coser la orejita. Y esto mismo que estamos haciendo de este lado es lo que se va a hacer del otro lado. Muy bien. Aquí hacemos un nudito. Pasamos el hilo. ¿Sí? Cerramos con un nudito. Y luego escondemos los hilos. Y aquí estaría finalizada la orejita, que luego la vamos a abrir un poquito así. Bueno, ahora vamos a coserle el ojito. Ahora tomamos la perlita, ya hemos cosido la orejita de un lado y también la hemos cosido del otro lado. Tomamos la perlita de color negro, la ubicamos donde más o menos queremos que esté, ¿sí? La ponemos primero para ver si nos gusta cómo queda. ¿Sí? Más o menos a esa altura va a ir la perlita, entre el magenta y el naranja. Así que vamos a pasar, tomamos el hilo doble, ¿sí? Y vamos a pasar el hilo. Vamos a pasar la perlita. Y vamos, primero no hay que pasar el hilo, sino vamos a poner, la perlita con el hilo. El hilo lo vamos a hacer doble y la vamos a enganchar. Ahora sí, ¿por qué? Porque vamos a ir haciéndolo de los dos lados a la vez. Entonces ponemos el elefantito de costado, ¿sí? Ponemos el elefantito de costado y vamos viendo dónde más o menos sería la misma altura. Y ponemos ahí la otra perlita también. Bien, tomamos la otra perlita. Disculpen que no estaba enfocando. Ponemos la otra perlita y vamos haciendo los dos ojitos a la vez. Pasamos para este otro lado por completo el hilo. Volvemos otra vez, esperen que volvemos a pasar otra vez el hilo y tomamos la perlita de este otro lado. La enganchamos bien por el medio. Y siempre vamos mirando que nos queden las dos más o menos a la misma altura, ¿sí? Cuando vemos así de frente, que nos queden más o menos a la misma altura. Volvemos a pasar. Pasamos todo el hilo. Enganchamos, pasamos hacia el otro lado. Tomamos la otra perlita. Pasamos los hilos. Y volvemos a pasar otra vez hacia el otro lado. Y así unas cuantas veces. Y listo. Y ya estaría. Lo hacemos una vez más de este lado. Pasamos. Nos fijamos siempre de que queden bien los hilitos bien tirantes. Bien, así no se nota tanto el hilo. Y ahora pasamos una vez más por aquí. Pasamos hacia el otro lado. Y hacemos un nudito. Pasamos por entre los hilos. Y hacemos, quedó enganchado en la nariz, un nudito. Bien, y escondemos los hilos por dentro. Y aquí ya estaría finalizado este hermoso elefantito. Espero que les haya gustado, lo miren de frente, le podemos poner las orejitas así. Podemos hacerle también, si quieren, una colita, se le puede poner un pequeño hilito. Bueno, espero que les guste, que lo puedan realizar y que nos vemos. Bueno, espere que le voy a mostrar primero cómo se hace la colita. Por ejemplo, posicionamos la aguja aquí y vamos a tomar el hilo, ponele que lo hagamos con la colita con el color amarillo. Pasamos el hilo, hacemos un nudito y podemos hacer que esto se haga un cierre, ¿sí? Y acá cortamos el hilito. Y acá estaría la colita, ¿sí? Con su colita, ¿sí?
y este hilito luego lo perdemos y lo escondemos. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad, que lo realicen. Si bien es bastante laborioso, pero bueno, creo que vale, como quien dice, no hay que decir la pena sino la alegría, hacerlo, ¿sí? Bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Les doy muchas gracias. Si quieren se pueden suscribir en el canal. También les pueden dar me gusta si les gustan mis videos. Bueno, les doy muchas gracias y los espero en el próximo tutorial. ¡Chao! Gracias.